En el marco de este Congreso Futuro 2021 que nos ha sorprendido después de una pandemia, una crisis social, cambio climático, todo revuelto, es que queremos tener este tiempo para mirar nuestra Tierra en el marco del universo con una de las expositoras del Congreso Futuro 2021. Ella es Julieta Fierro, es astrónoma y es investigadora del Instituto de Astrofísica de la UNAM. Muchas gracias, Julieta, por estar con nosotros en CNN Chile. El gusto es mío, gracias por la invitación. Julieta, en este año en que la Tierra nos ha tenido tomados tan de cerca, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu reflexión respecto del valor del universo, dado que estamos aquí tan atrapados en esta realidad por ahora, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí el universo me fascina de siempre y siento que aún en las peores temporadas uno puede leer libros de ciencia, de matemáticas y en particular de astronomía y sentirse bien, porque la astronomía no solo tiene una belleza exuberante en sus objetos, sino que también esta posibilidad de la mente humana de conocer lo que está tan lejos, estando aquí pegados en la Tierra, pues es sorprendente. Y eso alivia, porque pensar en el universo de esperanza. Ahora estuvimos justamente en este año que estábamos más amarrados que nunca, que no podíamos viajar a ninguna parte. Fue un año muy, muy importante para la astronomía y para la ciencia del espacio en general, porque tuvimos lanzamientos de rovers a Marte de 3 distintos países, distintas potencias. Tuvimos este anuncio de la misión a la Luna de Artemis, donde va a haber por primera vez una mujer pisando la Luna. Tenemos todas estas declaraciones sobre quién se va a llevar la Luna para un lado o para otro, que vamos a hacer minería, que no vamos a hacer minería, que vamos a poner una base, etcétera. Creo que nunca había escuchado tanta noticia junta de acciones humanas en el espacio, tan juntas y tan concretas. ¿Cómo viste tú 2020 y cómo ves que viene 2021 y la década en relación a la astronomía justamente? Bueno, estos objetos, la Luna, Marte, aunque son objetos de estudio de la astronomía, son básicamente estudios de los geofísicos, porque son objetos sólidos. Lo que interesa es saber cuál es su dinámica, si hay terremotos, cómo son sus atmósferas, si tienen agua, etcétera. Y por supuesto, estudiarlos ayuda a entender cómo se formó la Tierra y cómo se formó el sistema solar. Pero las miras de la astronomía van mucho más allá que estos planetas. Tenemos muchísimos satélites nuevos en órbita, como Gaia, por ejemplo. Tenemos antenas extraordinarias en varios países y, por supuesto, Chile es uno de los grandes sitios donde se desarrolla la astronomía contemporánea. Y nos han hecho regalos extraordinarios. ¿Cómo cuáles? En astronomía, pues muchísimo. Podemos entender, por ejemplo, que pueden colisionar hoyos negros muy masivos para formar otros agujeros negros muy masivos y no se conocía este aspecto de las colisiones de los objetos. Hemos aprendido cómo se fusionan las galaxias. Hemos aprendido que hay estrellas que se evaporan de nuestra galaxia, cosa que pensábamos que era muy difícil en el pasado. Hemos podido medir finalmente con gran precisión los movimientos de las estrellas de nuestra galaxia. Nuestra galaxia tiene 100,000 millones de estrellas y ahora ya pudimos conocer las distancias y velocidades de 1,000 millones de estrellas. Y gracias a esto, pues hemos aprendido cómo la galaxia de Sagitario, por ejemplo, que es una galaxia enana, ha interactuado varias veces con nuestra galaxia y en una de estas interacciones le dio origen al sistema solar y ahora pues ya se está fusionando con la nuestra 10,000 años después, 10,000 millones de años después. Así es que pues el universo está ahí para descubrirse. Es muy interesante. Ahora, Julieta, cuando tú hablas con los humanos corrientes como yo, por ejemplo,
Y a mí me encanta la ciencia, pero imaginemos que yo soy una de esas escépticas muy concretas, muy prácticas, y te dice ya, buena onda con que puedas aprender tanto del universo, pero ¿de qué te sirve saber tanto del universo? Si probablemente aparte nunca vas a ir a la galaxia de Sagitario, si probablemente tú no vas a inventar una galaxia. ¿Cuál es la magia que está detrás de ese conocimiento? Pues yo a este tipo de personas lo que les menciono son los avances tecnológicos. Y estos sí tienen mucho que ver con lo que dijiste en un inicio. Por ejemplo, ¿por qué nos importa estudiar a Marte y a Venus? Bueno, ambos mundos se asemejaban más a la Tierra hace millones de años, pero ambos tuvieron un efecto invernadero catastrófico. En el caso de Venus, que tenía océanos de 7 kilómetros de profundidad, el efecto invernadero fue tal que se evaporaron estos mares. Y por eso en Venus siempre está nublado y aún con los mejores telescopios no podemos ver la superficie. Necesitamos satélites con radares para poder descubrir sus volcanes, etc. Y en el caso de Marte, el efecto invernadero disminuyó la densidad atmosférica, se evaporaron los mares de Marte y ahora es un mundo desertificado. Así es que aprender cómo cuidarnos a nosotros, porque nosotros somos el tercer mundo que está sobrecalentando su atmósfera, pues aprenderemos a cuidarlo. A la gente que le gusta la electrónica, pues mencionaré cómo tú, hablando de las sondas que piensan ir a la Luna, como las sondas chinas, Chang'e en particular, está utilizando estas computadoras cuánticas y estos efectos enlazados para mandar y recibir señales de la Luna. Y esto va a ser un avance en la computación extraordinario. Vamos a poder resolver más problemas de inteligencia artificial, por ejemplo, que son sumamente complejos, pues como nuestra mente en particular. Así es que imagínate el avance que va a ser contar con estas computadoras en un futuro a las que todos vamos a tener acceso. En materia de biomedicina es importantísimo los viajes a la Luna y a Marte, porque planeando en estas misiones marcianas, pues se está entrenando a robots y a médicos para que puedan atender a pacientes que están en sitios lejanos a distancia. Y esto va a hacer que la tecnología de medicina robótica dé un salto importantísimo y a futuro los médicos van a poder utilizar estas herramientas para atender a pacientes en otros lugares. Así como tú y yo estamos platicando a distancia, imagínate que tú me puedas hacer a mí, que vivo en una cueva, pero con internet y un robot, una cirugía de un hueso roto o una apendicitis. Sería maravilloso, porque podemos tener grupos de los mejores especialistas del mundo tratando a pacientes en todo el orbe. Así es que los avances son extraordinarios. Bueno, el cultivo, como ya se están pensando en qué cultivos se van a hacer en la Luna y en Marte, pues se simula el suelo de estos dos mundos y se empiezan a sembrar diferentes tipos de semillas, agregándole a esa tierra que es hostil, yo diría, materia orgánica o algunos nutrientes, y al rato vamos a poder tener esos alimentos producidos en grandes invernaderos terrestres. Así es que la derrama tecnológica de la ciencia es inmensa y muchas veces no nos damos cuenta que por eso la astronomía y otras ciencias básicas son fundamentales para el avance del conocimiento. Que tiran la cuerda del desarrollo inevitablemente. Julieta, quiero ir a una pausa, pero ya volvemos enseguida con nuestra segunda parte de la entrevista. Gracias. Volvemos en esta conversación para avanzar con Julieta Fierro en
las nuevas ideas, los ojos que nos abre la astronomía y la ciencia en general. Y quisiera entrar en un tema particular que también fue relevante para la ciencia en 2020 y lo será a futuro, que es el rol de la mujer en la ciencia. A ti te deben invitar a todos esos paneles de mujeres y ciencia porque es la tendencia, porque es la demanda global y porque es una necesidad lograr incluir a más mujeres en ciencia. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú que ha cambiado o está cambiando el panorama y cómo proyectas la mayor participación de las mujeres en ciencia en las próximas décadas? Bueno, yo quisiera que la realidad cambiara. Como te imaginarás, todo el sistema educativo se ha ido heredando de generaciones del pasado y siempre ha estado encaminado a que los hombres puedan concluir licenciaturas, doctorados, postdoctorados, estancias postdoctorales, que es lo que se requiere para ser un científico de primera línea en la modernidad. Y esto pues gravita en contra de las mujeres porque muchas mujeres quieren tener a sus hijos cuando son jóvenes y les es muy difícil tener carreras tan largas. Y por eso con frecuencia abandonan. Y yo creo que tenemos que cambiar la actitud mundial respecto de esto. Creo que las mujeres jóvenes, dado que las mujeres vivimos más que los hombres, deberíamos tener la oportunidad de abandonar los estudios o la carrera en la que tengamos el trabajo durante unos cuantos años, pocos, para poder tener a los hijos cuando somos jóvenes, cuando tenemos fuerzas para criarlos y después retomar la actividad profesional. Esto en general no se permite, hay becas que tienen límite de edad y esto no está favoreciendo a que haya más mujeres científicas. Y como tú decías, es imprescindible que haya mujeres en la ciencia porque hay problemas que no se atienden, que atañen a las mujeres simplemente porque a los hombres no se les ocurre. Por ejemplo, ahora hay muchos más problemas menstruales porque las mujeres tenemos menos hijos que antes. Antes las mujeres pues tenían un hijo tras otro y casi no arreglaban, pero ahora todo eso ha cambiado. Así es que hay muchos más problemas en el útero de las mujeres que antaño y por eso solo si mujeres se involucran en estas disciplinas se van a atender. Lo mismo las pruebas de cáncer de mama. Como tú sabes, son incomodísimas. Si hubiera pruebas más modernas, menos invasivas y dolorosas, pues sería mucho más fácil y barato y consumiría menos tiempo y dolor hacerse las pruebas. Y habría menos mujeres que lamentablemente padecen de cáncer de mama. Así es que hay que cambiar la estructura social para que las mujeres tengan derecho a estudiar sus carreras después de haber tenido hijos, si es lo que ellas desean, si no, adelante, no hay ningún problema. Y yo creo que en este sentido, la UNESCO está haciendo un esfuerzo muy grande por garantizar que sea un derecho humano la educación para toda la vida. Es decir, que en la educación básica podamos tener acceso a la educación híbrida, es decir, presencial, pero también podamos tener acceso a tomar materias a distancia porque nos gustan, que posteriormente nos podamos actualizar y sobre todo reinventar, porque el conocimiento avanza tan vertiginosamente que todas las mujeres debemos tener derecho a continuarnos educando y entrenando para la vida. Y por supuesto las viejitas tenemos que tener derecho a la cultura universal. Así es que es muy importante apoyar esta iniciativa de la UNESCO que por supuesto incluye la educación de calidad para las mujeres del mundo como derecho humano. Y para que esto funcione, la sociedad civil tiene que estar convencida que esto es importante, porque a los gobiernos les cuesta trabajo invertir en educación de largo plazo porque los resultados de la educación se notan décadas después. Pero es muy importante que la sociedad civil considere que la educación de las mujeres es importante en matemáticas, en ciencia y en tecnología, que es donde va a haber muchas ofertas de trabajo en el futuro para garantizar el mayor bienestar de la humanidad.
porque solo si todos trabajamos en conjunto vamos a lograr resolver nuestros problemas. Julieta, ahora estamos en una era donde ocurrieron cosas que estaban en la matemática, pero que no existían todavía tangiblemente, como terminó siendo esta que cerró la fotografía del hoyo negro, ¿verdad? Fue un momento muy importante para la Tierra completa. ¿Cuáles son esos aspectos de la ciencia moderna que tú estás esperando ver o que crees que van a hacer o van a transformar la astronomía o la ciencia o la física del futuro, que son tus áreas de trabajo? Bueno, esto que dices del hoyo negro, por supuesto, es el descubrimiento. Tú imagínate que te regalan un sentido nuevo, un sentido que nunca has tenido, que en lugar de explorar al ser amado, viéndolo, tocándolo, oliéndolo, escuchándolo, tuvieras un sentido nuevo, pues sería extraordinario. Pues ese gran regalo le ha dado el conocimiento a los científicos. Antes explorábamos el cielo con la radiación electromagnética, las ondas de frecuencia como la que tú usas para esta transmisión, las ondas de radio, los rayos X, los rayos gamma, la luz visible. Pero ahora tenemos el gran regalo de las ondas gravitacionales. Es otra forma de estudiar qué está pasando en direcciones alejadísimas del universo. Y como estas ondas viajan a la velocidad de la luz, tardan muchísimos millones de años en llegar. Es decir, podemos analizar cómo fue el universo en sus épocas más tempranas y en épocas más recientes. Así es que esto va a abrir una ventana inmensa a nuestro conocimiento. Y por supuesto, como mencionaba antes, la tecnología que se está utilizando para poder detectar estas ondas, pues a la larga, como todos los descubrimientos científicos, nos va a favorecer. Julieta, te quiero agradecer mucho por esta conversación con CNN Chile. Esperamos verte en Congreso Futuro también pronto, que estés con nosotros y nos traigas alguna de tus historias que tanto nos inspiran. Fue un deleite, mil gracias por invitarme, estuve feliz de estar contigo, que la vida te trate bien, que salgas pronto del encierro y que disfrutes a morir todo lo que te toque bueno en la vida. Adiós, gracias. Para ti también, muchas gracias. Otra mirada más de las que trae Congreso Futuro para este año, esta vez en la voz de una astrónoma mexicana que tiene mucha experiencia y que viene a deleitarnos en esta semana de Congreso Futuro de la cual somos partner y que nos vamos a preocupar de llevarles a ustedes con detalles desde ahora y en adelante. Nos encontramos en la siguiente entrevista.